¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva charla informativa que está muy interesante y que está correlacionada con lo anterior, en todos los videos anteriores. Esta charla es de vital importancia. ¿Por qué? Porque una vez que ya nos damos cuenta de qué es lo que nos está atrapando en lo que nosotros queremos lograr, tenemos que priorizar. La mayor parte de los casos que atiendo, no solamente les estoy hablando de tener una enfermedad en sí, ¿no? Sino también en trabas, ¿no? Donde yo quiero conseguir una mejor salud, quiero mejorar mis relaciones interpersonales, quiero mejorar mi economía, ¿no? Etcétera. Yo veo el mismo común denominador, ¿sí? Entonces, existe algo que me atrapa en mi inconsciente, ¿sí? Y esto no me permite avanzar. Entonces lo importante es reconocer qué es lo que está pasando en mi parte subconsciente e inconsciente, o sea, en la parte emocional y en la parte heredada, que no está permitiendo que yo avance. ¿Bien? Ok, entonces una vez que yo me doy cuenta de aquello, me doy cuenta que tengo patrones que estoy repitiendo familiarmente o algunos compromisos o lealtades que yo tengo con mi familia, entonces no está haciendo que yo realmente me desarrolle como quiera. Entonces, una vez que yo me doy cuenta, entonces tengo que empezar a cambiar el patrón. ¿Sí? Entonces, y cambiar el patrón no es como que ya me doy cuenta y ahora se acabó, no. Entonces, esta obsesión, ¿no? Tengo que corregirla prestando mucha atención, teniendo mucha concentración y cambiando los hábitos día a día. Por eso en las anteriores charlas también hablábamos de tener esta paciencia, de poder planificar cada objetivo que quiero conseguir y después también manejar muy bien la tolerancia a la frustración porque no lo voy a conseguir a la primera. Lo voy a conseguir a medida que yo vaya repitiendo y también integrando las equivocaciones o errores o fallas que pueda tener. Digo entre comillas porque eso en realidad no existe, ¿no? Solamente que no sucede como yo esperaba. Entonces, y eso no es el fin del mundo. ¿Okay? Entonces, ahora por eso me gustó mucho el título de esta charla, que es el arte de priorizar. ¿Sí? Vamos a empezar hablando primero acerca de lo opuesto, que sería el desorden de prioridades. ¿Sí? Ahora, después también vamos a hablar acerca de una pirámide, que es la pirámide de Maslow, ¿no? Que tiene que ver con el orden de necesidades también. O sea, vamos a ir explicándolo poco a poco, ¿ya? Pero para que me entiendan, adelantándome un poco, nosotros tenemos necesidades básicas que cubrir, ¿sí? Y a partir de esas necesidades básicas yo voy cubriendo otras necesidades como reconocimiento, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, como no tenemos noción de esto, porque no nos lo han enseñado, entonces yo empiezo a tener otro tipo de prioridades, ¿no? Que no necesariamente son mías, sino yo estoy cubriendo necesidades de otras personas. Y ahí es donde entramos en el desorden de prioridades. ¿Okay? Entonces, lo prioritario, o sea, lo primero, ¿sí? Entonces, es poner atención en mí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Para mí, soy yo mismo. ¿Cuál es mi prioridad número uno? Soy yo mismo. ¿Ya? Entonces, existe este egoísmo positivo, ¿no? Donde yo voy priorizando mis necesidades, que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pero está este otro egoísmo negativo que me lleva al egocentrismo, que eso sí va a deteriorar mis relaciones interpersonales y mi desarrollo personal también. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de este egoísmo positivo y el cubrir mis necesidades, el priorizarme. Okay. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que no me estoy priorizando? ¿Sí? Primero, cuando no tengo una satisfacción real de mi vida. Entonces, qué sé yo, me levanto y ya estoy de mal humor. O estoy peleando con quien está cerca mío. O digo, oh, ya tengo que ir al trabajo, ya tengo que hacer aquello y no sé qué, ¿no? Entonces, ya en la mañana ya empiezo
a quejarme de lo que voy a hacer, ¿no? O no estoy satisfecho en el trabajo en el que estoy y ando culpando a mis colegas o ando culpando a mis jefes, ¿okay? O no estoy satisfecho con mi pareja, con mi familia, ¿no? Entonces, esta insatisfacción que estamos proyectando hacia el exterior, en realidad es una insatisfacción que tenemos nosotros. Entonces, el no disfrutar de la vida ya es un problema, que después van a convertirse en enfermedades emocionales, mentales y hasta físicas, ¿sí? Es todo un proceso. Las enfermedades físicas, en lo que yo puedo observar, hasta un 90%, yo considero, ¿no?, que se causan por desórdenes del pensamiento, desórdenes emocionales y después, como muchas enfermedades crónicas, pasa a la parte física. Entonces la enfermedad física tiene mucho que ver con esta falta de cuidado y atención que tengo conmigo mismo, ¿no? Entonces, si primero no disfruto de lo que estoy haciendo, ¿no? Segundo, ya tengo problemas de insomnio, tengo problemas con mi peso, tengo depresión, tengo ansiedad. Entonces, estos son indicadores que no estoy priorizándome. Y ahí empieza el desorden de las prioridades, ¿ya? Entonces, ¿por qué no me priorizo? Vamos a ir por lo más evidente, ¿no? Yo estoy viviendo en función a lo que otra persona dice. Ahora, estoy hablando de una persona promedio, de mediana edad, ¿no? O sea, ya mayor de edad, evidentemente, ¿no? Estoy hablando de una persona que no tiene impedimentos, discapacidades. Estamos hablando de en general. Obviamente existen los casos especiales, ya, pero no vamos a hablar de aquello. Vamos a hablar de lo general, de lo común, de lo que está dentro de la norma, ¿ya? Entonces, una persona adulta, una persona con madurez, no vive a expensas de otras personas, ¿sí? Entonces, si una persona vive a expensas de lo que diga, piensa, mande otra persona, eso se llama dependencia. Y la relación se hace una relación codependiente. Bueno, lo que está de moda, que son las relaciones tóxicas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que yo tengo el deseo, tengo la motivación de, qué sé yo, conseguir un trabajo en el exterior, de poder titularme o tener un posgrado, de tener una casa propia, ¿no? De viajar al exterior, no sé, cualquier motivación que ustedes encuentren. Entonces, me siento frustrado porque no lo hago, pero ese por qué no lo hago, de fondo tiene porque mi padre no está de acuerdo, mi madre no está de acuerdo, mi pareja no está de acuerdo, mis hijos no están de acuerdo, mi jefe no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, eso es lo evidente. Entonces, yo no hago, no, pero ¿qué es lo que pasa? Que mis hijos, ¿no? Entonces, le echo la responsabilidad de mi frustración a mis hijos. O le echo la responsabilidad de mi frustración a mis padres, o a mis jefes, o a mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si no te gusta tu trabajo, ¿por qué estás ahí? Si no te gusta tu relación, ¿por qué estás ahí? No tiene lógica. El medio ambiente, las personas alrededor, no van a cambiar por ti. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta, muy en claro. Un niño, naturalmente, es egocéntrico y narcisista, ¿sí? Y no hay ningún problema. Todos los niños, y cuando hemos sido niños, hemos pasado por esta etapa porque pensábamos que éramos el centro de atención. Claro, porque éramos niños y tenían que cuidarnos, ¿sí? Okay. Pero ahora que soy una persona adulta, no puedo esperar eso de otro, porque sigo anclado en ese pensamiento infantil que alguien tiene que cuidarme, ¿sí? O que yo tengo que cuidar a otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho, hay un término que se llama el síndrome del cuidador. Entonces, cuando atiendo pacientes con enfermedades con deterioro cognitivo, como una demencia o Alzheimer, ¿ya? Entonces veo que alguien se hace cargo del familiar que está enfermo, ¿no? Pero este familiar se posterga y vive para este familiar enfermo. Ojo, ¿no? No estoy diciendo que no debamos cuidar a un familiar. No, tenemos que hacernos cargo todos de las personas que tengan desventajas
o estar en un grupo desfavorecido, como los niños, los ancianos o personas con enfermedades terminales. ¿Ok? Bien. Pero no es una obligación. Ya, ok, ustedes me dirán, ya, pero tengo la obligación moral. No. ¿Sí? Entonces, eso es moral. Eso viene de un juicio, es algo que es un modelo que está preestablecido. Entonces, esto también lo hablamos en otra charla, ¿no? De cómo se va armando los paradigmas que vamos copiando y pegando, pero no tienen lógica. Entonces, yo puedo cuidar de un familiar, ¿sí? Pero sin postergarme. Y muchas veces ese familiar requiere cuidados médicos. Un médico, enfermera, alguien que esté capacitado para ese familiar, ¿no es cierto? No necesariamente que esté yo ahí. O sí requiera un cuidado, pero no un cuidado exclusivo. O sea, estoy hablando de personas que tengan enfermedades neurológicas severas, que no puedan mover ningún miembro, etc. Entonces, okay. Entonces no nos vamos a ir a estos extremos. ¿Ya? Entonces, el cuidado viene desde el amor. No es lo mismo, porque a veces dicen, no, el que cuida ama. No. No siempre es así. Hay personas que por condiciones físicas no pueden cuidar a otra persona y no significa que no la amen. Entonces, eso es lo que tenemos que ir alineando, tenemos que ir contemplando y no proyectar esa frustración a otra situación externa, porque eso no es así. ¿No? Eso es algo muy inmaduro y es algo muy infantil. No estamos obligados a hacer nada, no somos esclavos. ¿Sí? Tenemos obligaciones, tenemos derechos que están escritos en la ley. Entonces, si yo quiero pertenecer a ese grupo social, yo lo voy a acatar. ¿Me entiendes? Pero si no estoy de acuerdo, me voy a otro país, me voy a otro lugar donde yo pueda seguir esto, ¿no? Que yo quiero hacer realmente, pero que no está permitido en la ley. ¿Sí? Entonces, estamos yendo de un margen a otro margen. Esto es lo más evidente. ¿Sí? Algo muy común también, y cito otro ejemplo de lo evidente, ¿no? Yo veo que muchas mujeres se sienten frustradas y postergadas porque tienen que cuidar a los hijos. Entonces tenemos que comprender que si tengo un hijo pequeño, necesita atención. ¿Sí? Y papá o mamá, alguien va a tener que soltar algunas cosas personales para cuidar a un ser más de la familia, a un niño, a un bebé, que sí requiere mucha atención. Entonces, si voy a tener un hijo, tengo que contemplar eso, ¿no? Porque si yo tengo un hijo y digo, bueno, entonces contrato una niñera, no, el bebé no necesita una niñera, necesita a su mamá. ¿Bien? Sí, yo sé que esto incluso puede ser hasta chocante, yo lo veo en mi medio ambiente laboral, ¿no? Donde se exige, bueno, y también tenemos que cambiar muchas incluso políticas sociales, tenemos que adecuarnos. Hay países en Europa donde la madre tiene una licencia de 2 años con todo el sueldo incluido, las vacaciones, todos los beneficios sociales, ¿no? Entonces creo que hay otros países en Sudamérica también que están ampliando porque se dan cuenta que es tremendamente necesaria la presencia de mamá en el cuidado del bebé. ¿Sí? Y entonces obviamente eso nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque si no, se desarrolla una herida del abandono y tenemos muchas más dependencias emocionales que nos llevan a otro tipo de dependencias y a enfermedades. ¿Sí? Es una pirámide que no se está viendo, no se está contemplando. Tenemos otro tipo de bloqueos que son inconscientes y generalmente son roles que no aceptamos. Son roles impuestos que han sido traducidos oralmente o conductualmente, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho este caso, ¿no? Entonces, hay papás que tienen a hijos para que los cuiden. Yo sí, eso lo he escuchado, ¿no? Incluso de amigos. Voy a tener hijos para que me cuiden. O me preguntan, ¿vas a tener más hijos? Yo les digo, no. Entonces me dicen, ¿quién te va a cuidar entonces? Eso se llama esclavitud. ¿Okay? Entonces estamos condicionando, estamos intencionando tener un hijo para ser cuidado de nosotros, ¿no? Y eso no es justo porque este nuevo ser no está pidiendo aquello. ¿Sí? ¿No? O es como que dentro de la familia, la hija, o sea, la mujer es quien tiene que cuidar, o la única mujer, o la hija menor, tiene que cuidar de los padres. Es algo culturalmente impuesto.
¿Mm? O qué sé yo. Entonces tengo que repetir un patrón donde mi abuelo era médico, mi padre era médico y yo tengo impuesto que tengo que ser médico, pero no. O sea, yo quiero ser cantante, quiero ser actor de cine o director de cine, qué sé yo, pero me estoy viendo obligado por una tradición a ser médico. Entonces, no es algo que me hayan ordenado o me estén condicionando, como en los casos anteriores que les dije, pero como se va repitiendo, no hay otra opción, ¿no? Y ese programa viene desde la infancia. ¿Bien? Por lo tanto, no voy a conseguir lo que realmente quiero. Entonces, no estoy priorizando mis necesidades y mis deseos. Y ahí viene el desorden de prioridades. ¿Okay? Entonces, este desorden de prioridades va a causar fatiga, incomodidad, esto que no estoy disfrutando de la vida, no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer, no estoy explotando mi verdadero potencial, ¿sí? Pero de fondo, lo que no está permitiendo esto es la dependencia emocional. Vamos a hablar dentro de las escalas de prioridades. En la pirámide de Maslow principalmente vamos a hablar de esto, ¿no? Cuánto yo no estoy priorizando lo que yo realmente quiero hacer, mi desarrollo personal, y lo estoy haciendo por otras personas. Entonces, porque si no lo hago, van a dejar de amarme. Y esto afecta a mi autoestima, ¿no? Entonces, como niños, mi estima depende de cómo me amen los demás, principalmente mis padres. Tenemos que, como les digo, no se puede obligar a nadie, ¿no? Pero el niño necesita de amor. Tenemos que amar a los niños, pero algo muy sincero, ¿no? Desde el fondo del corazón. El niño necesita de validación, de amor externo. El adulto no. Los adultos no podemos condicionarnos de acuerdo a que me valide mi padre, que me estime mi jefe, no. O sea, ese es el problema de una baja autoestima. ¿Sí? Entonces, mi estima tiene que estar determinado por mí. La evaluación, la validación tiene que estar hecha por mí, no por otra persona. Entonces, si yo caigo en esta validación externa, entonces ahí es donde yo dependo emocionalmente de otra persona. No, porque si a una persona externa yo le gusto, le agrado o siento que me da afecto o amor, entonces dependo de esta persona, como la de una pareja. Entonces, si yo no hago lo que a esta persona le gusta, entonces esta persona deja de amarme, entonces ahí está condicionando su afecto, que eso ya no es amor. Entonces yo sufro, mi estima cae, mi valía cae. Gran error, ¿no? Entonces, ya cerrando esta primera parte del desorden de prioridades. El desorden de prioridades viene por la dependencia emocional. La dependencia emocional es mi autoestima, mi amor propio, mi valoración propia. Depende de lo que el otro diga, de lo que el otro piense, de lo que el otro siente. Entonces yo estoy viviendo en función de los demás. Ok, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, entonces él publicó un libro que se llama La teoría de la motivación. ¿Ya? Vamos a hablar al final de cuál es el antídoto para la dependencia emocional, que es la ambición, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de esta energía, este impulso interno que nos lleva a desarrollarnos. Entonces Maslow habla de una pirámide evolutiva que tenemos que ir cubriendo poco a poco para ir avanzando en la vida. Entonces les recomiendo que lean el libro, pero bueno, vamos a describirlo rápidamente. En primer nivel de esta pirámide, ¿sí? como se muestra en la imagen, bueno, mientras vean la imagen yo voy a pasar a describirles. En la base tenemos las necesidades básicas o fisiológicas. Y entonces adivinen cuál es la necesidad más importante. Adivinen cuál es la única y verdadera necesidad. Respirar. Entonces lo único que necesito para poder vivir en este instante, en este momento, en este espacio, es respirar. Si no respiro, me muero.
Bien, después tengo que buscar agua y tengo que buscar alimentos. Esas son las necesidades fisiológicas básicas que tenemos que cubrir. Cuando somos niños lo cubren nuestros papás o quien nos cuida. Entonces, como adulto responsable tengo que cubrirlas y yo. Entonces, después de esto vamos a pasar a las necesidades de seguridad y protección. Entonces, esta seguridad lo voy a buscar primero estando bajo un techo. ¿Sí? Entonces tengo una casa, tengo un departamento, no sé, tengo un espacio donde cubrirme de las inclemencias del tiempo o de alguna amenaza externa. Pero básicamente es eso, tener una seguridad física, ¿no? Tenemos una casa. Después podemos pasar a otro tipo de seguridades, ¿no? Tenemos una seguridad de salud, tenemos una seguridad de protección en el barrio, ¿no? Ya puedo estar en un condominio, etcétera, etcétera, donde yo socialmente ya pueda acceder a este tipo de protección y que me va a dar esta sensación de seguridad para yo seguir evolucionando al otro punto que son las necesidades sociales. Entonces, una vez cubiertas las básicas, las fisiológicas, la de protección, y me olvidaba decirles, en esta de la de protección, aquí es muy importante la seguridad económica, ¿no? Entonces, el hecho de tener una fuente de ingresos o varias fuentes de ingreso me va a dar una seguridad económica. Entonces, teniendo una seguridad económica, ahí recién paso a las necesidades sociales, donde está la pareja, los amigos, mi propia familia, porque para romper con esa dependencia emocional tengo que considerar que tengo mi familia de origen y ahora que soy una persona madura voy a formar mi propia familia. ¿Bien? Lo que yo veo, lo que he visto también en forma personal, es que no hacemos esto, ¿no? Y directamente pasamos de depender de papás a querer formar nuestra propia familia. Y eso es un gran error, porque nosotros no cubrimos nuestras necesidades básicas, no cubrimos nuestras necesidades de seguridad, de protección, y ahí directamente saltamos el paso a querer tener una propia familia, y pues no voy a decir generalmente, pero es muy probable que fracasemos, y ahí vienen las decepciones. ¿Bueno? Ya, entonces, ahora, después de las necesidades sociales, ya vienen las necesidades de reconocimiento y de estima. Entonces, cuando yo tengo cubiertas todas las de atrás, ahí es donde empiezo a estimarme. Esta es la parte madura, donde yo ya no dependo de nadie. ¿Sí? ¿Okay? Como codependencia. El ser humano se maneja en interdependencia, pero no codependencia. ¿Okay? Entonces, este reconocimiento no depende, como les decía hace un momento, de otra persona, sino este reconocimiento viene a través de mi desarrollo personal, de mi trabajo personal. A medida que yo me hago más eficiente, más experto en lo que a mí me apasiona, ¿no? En lo que he decidido hacer, entonces automáticamente viene el reconocimiento externo. A partir de que yo empiezo a amarme, a partir de que yo empiezo a estimarme, el reconocimiento, amor externo van a venir. No es al revés. Muchas veces tenemos ese error de percepción que donde yo digo, no, quiero tener una pareja que me ame, entonces ahí recién voy a ser feliz. No quiero que mis padres me sigan valorando, aceptando, y ahí voy a ser feliz. Y eso es un gran error. Y obviamente de acuerdo a lo que vayamos evolucionando, entonces ya vamos a, qué sé yo, tener puestos de jefatura, dirección, ¿no? Donde yo pueda ya inspirar a otras personas también mediante ese reconocimiento. Y el último eslabón en la pirámide de Maslow es la autorrealización. La autorrealización no es muy fácil de definir, pero la autorrealización tiene que ver principalmente con el hecho de yo definir quién soy en mi integridad. Entonces, yo ya no estoy siguiendo un patrón familiar, no estoy siguiendo un patrón social, ¿no? No estoy siguiendo un patrón religioso. Entonces, donde yo estoy definiendo qué es lo que voy a hacer conmigo físicamente, emocionalmente y mentalmente.
¿no? Entonces yo ya he depurado todos esos condicionamientos en mi genética, en mi aprendizaje primero, y consigo la libertad plena. ¿No? Entonces, y hay muchos caminos para llegar a la autorrealización. ¿Sí? Como les digo, el ser humano es una persona que interactúa con otras personas dentro de un medio ambiente, ¿no? Decir, bueno, yo no necesito de nadie, no es tan así. Entonces, si yo quiero llegar a la autorrealización, yo sigo conectando con las demás personas, pero no dependo de ellas. ¿Sí? ¿No? Entonces, aprovechando, por favor les pido que revisen las charlas que hemos estado haciendo, y hablábamos en una charla del camino del héroe, ¿no? Cuando el camino del héroe recibe el llamado, y luego del llamado y toda la aventura que vive, llega a descubrir la verdad, ¿no? Entonces, una vez descubierta esta verdad, el héroe vuelve a la comunidad y lo comparte. ¿Sí? Entonces, y no se acaba ahí, ¿no? Porque vuelve otra aventura y así sucesivamente se va repitiendo ese ciclo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace a la vida entretenida, eso es lo que hace a la vida divertida. Cuando nosotros hablamos de bienestar físico, social, mental, estamos hablando de esto, de que tenemos que encontrar placer y diversión en lo que estamos haciendo. Caso contrario, nos vamos a enfermar, se los aseguro. ¿Bien? Entonces, una vez que yo me priorizo y priorizo lo que yo quiero hacer, ¿no? Cubriendo todas estas. Ojo, la pirámide de Maslow es orientativa, no es una ley como tal, ¿sí? Entonces hay otras personas que son detractoras de la pirámide de Maslow, pero a mí me parece súper útil, me parece súper simple para poder comprender. Como les decía, hay varios caminos para llegar a la autorrealización, hay varias filosofías que ya hablaban de esto antiguamente, entonces, pero como parte práctica, en lo que conocemos académicamente, va muy bien para que se entienda. Ahora, vamos al otro punto. Cuando hablamos de arte, ¿no? Estamos hablando de la creación. El arte crea, ¿no? El arte es un acto creativo, ¿no? Entonces, una vez que yo me autorrealizo, una vez que yo empiezo a crearme a mí mismo, entonces empiezo a tener una disciplina. ¿Bien? Ahora, esta disciplina no va a ocurrir de la noche a la mañana. También es un acto de repetición, de prueba, error, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta que yo llegue a mis objetivos. Entonces, en otra charla también que tuvimos, hablábamos de la rueda de la vida, donde el ser humano tiene muchas dimensiones y tenemos que desarrollarnos en estas dimensiones básicas o en la que nosotros querramos crear, ¿ya? Entonces, para tal ejemplo, les he traído la matriz del tiempo de Eisenhower. Eisenhower era un presidente de Estados Unidos y pues, o era un general, no recuerdo bien. Bueno, la cuestión es que era una autoridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces él diseñó esta matriz y la dividió en 4 cuadrantes, ¿no? Donde tenemos la parte de arriba que tiene que ver con lo urgente, lo no urgente, y lo importante y lo importante y lo no importante. Entonces, les voy a pasar a describir cada tipo de cuadrante. Primero, lo urgente. ¿Cuál es la diferencia entre urgente y emergencia? ¿Qué es lo urgente y qué es lo que es una emergencia? Eso en medicina nosotros lo manejamos viendo el estado de salud de la persona. Entonces, por eso existen los servicios de urgencia y emergencia. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en ambos casos la persona necesita de una atención inmediata. Es algo que tiene que ver con el tiempo, es algo que tiene que hacerse ya. Pero ¿cuál es la diferencia con la emergencia? Es que la emergencia pone en riesgo la vida de la persona. En cambio, lo que es urgente, no. Tiene que hacerse ya, pero la vida de la persona no está en riesgo. Entonces, por eso hablamos de lo urgente, ¿no? Entonces, a menos que sean médicos o
ustedes estén a cargo de la vida de otra persona, ahí hablaríamos de emergencias, pero no vamos a hablar de emergencias. Estamos hablando de lo que es urgente. ¿Bien? Por ejemplo, yo quiero desarrollarme en la salud. ¿Sí? Por decirles, yo peso 80 kilos y mido 1,70, entonces estoy a borde de la obesidad, ¿ya? En este sobrepeso, entonces necesito bajar de peso, necesito reajustar, entonces sí es algo urgente, ¿ya? Pero como no está en riesgo mi salud o no está en riesgo mi vida, entonces vamos a decir que sí es importante, pero no es urgente. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo. Está bien, tengo sobrepeso o tengo obesidad, pero ya están fallando mis niveles de azúcar en la sangre, está fallando ya mi insulina, esto está afectando mi riñón, voy a entrar a una insuficiencia renal. No, entonces eso es importante y es urgente. Es algo que tengo que trabajar todos los días. ¿Qué sucede? Que cuando no hacemos nuestro orden de prioridades, y obviamente yo no me priorizo, entonces yo descuido mi salud, empiezo a enfermar y después existen las complicaciones de la enfermedad por no haber prestado atención a lo que realmente es urgente y a lo que realmente es importante. ¿Ya? Entonces, en esta lista, bueno, estoy haciendo casos bastante grandes para que me puedan comprender, ¿no? Pero en esta lista, igual, mi economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hago lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Entonces, para yo llegar a este objetivo económico al que yo quiero vivir, entonces tengo que llegar a establecer cuáles son el orden de importancia y el orden de urgencia que tiene que ver con el tiempo, para que no afecte mi economía o para que llegue a donde yo quiero llegar. Entonces eso lo anoto aquí. Bien, continuemos, vamos al otro cuadrante. En el otro cuadrante tenemos lo que es importante pero no es urgente. Por ejemplo, es importante pagar los servicios básicos, ¿no? La luz, el agua, pero no es algo que tenga que hacerlo ya. Entonces, esa es la diferencia con el primer cuadrante, ¿no? Entonces, si es importante, si es urgente, tengo que hacerlo ya, no es algo que pueda esperar, tengo que pasar a la acción. En cambio, en lo que es urgente, pero no es importante, entonces eso es algo que puedo planificar, ¿no? Entonces, los servicios básicos, entonces son importantes, pero no son urgentes. Entonces puedo ir a mi banco y autorizar un débito automático donde el banco cada vez que tenga fondos va a cobrar el dinero. Obviamente no quiere decir que me voy a olvidar de esto, no. O sea, le voy a prestar atención, lo voy a revisar, pero es algo que ya está programado, es algo que ya está planificado para ejecutarse. Bien, vamos a la otra combinación. En la otra combinación tenemos lo que es urgente, pero no es importante. Es algo que tiene que revisarse, es algo que es algo prioritario en el tiempo, pero no afecta a mi objetivo. Bueno, entonces, esto yo lo puedo delegar. Entonces yo le puedo pedir a otra persona, que sea un familiar, a un empleado, que lo haga. Por ejemplo, responder correos o responder mensajes. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, llega alguna notificación que tiene que ver con mi trabajo o tengo que responder a algún cliente, etcétera, ¿no? Eso es algo que tiene que hacerse ya, que tiene que tener una respuesta. Entonces, pero en el orden de importancia lo puede hacer otra persona. Entonces yo delego esta función a otra persona. ¿Sí? Esa es la importancia de ordenar como lo estamos haciendo ahora. Después está lo no importante y lo no urgente. Es algo que sí yo quiero hacer, pero si no pasa, no pone en riesgo nada de lo que tiene que ver con mi desarrollo personal, ¿no? En lo que yo quiero desarrollarme. Por ejemplo, quiero mucho jugar videojuegos o quiero ir al cine, ¿sí? Entonces es algo que lo puedo hacer, ¿okay? Pero tendría que
ponerlo en un lugar, en un espacio, en otro tipo de desarrollo, por ejemplo, en el ocio. Bien. Entonces, por ejemplo, me siento muy bien físicamente, de salud, estoy muy bien, ¿ok? Porque ya tengo una rutina, estoy muy bien económicamente porque ya he hecho esto. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos un área donde desarrollarnos, en que queremos desarrollarnos, ¿no? Entonces ahí va, por ejemplo, quiero conseguir una pareja o quiero formar una pareja, ¿sí? Entonces voy a destinar un tiempo para organizarme, entonces donde sí es importante, urgente, tener una salida con una nueva persona, ¿no? Entonces lo voy a organizar así. Pero si yo tengo dificultades económicas, ¿no? Entonces, y estoy entre organizar un nuevo trabajo, una nueva oferta, y tener que salir con una nueva persona para formar una pareja, entonces no está dentro del objetivo que es importante y forma parte de las necesidades de seguridad. Entonces, por lo tanto, es algo que yo voy a colocar acá. No es importante, no es urgente, ¿sí? Entonces lo voy a contemplar, pero no es algo que tengo que hacerlo, y menos hacerlo ya. Bien, ya vamos llegando a la parte final de esta charla. Espero que les haya gustado, les esté gustando. Y por favor compartan, suscríbanse a la página, van a recibir notificaciones, compartan esta información y por favor aplíquenla, les va a ayudar muchísimo. Entonces, como les decía al principio, les voy a decir cuál es el antídoto para la procrastinación, para esta dependencia emocional. Vamos a hablar de dos antídotos. Uno es la ambición. ¿Qué dice la definición de qué es la ambición? Ambición es desear de forma vehemente algo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay un juicio acerca de las personas ambiciosas y te dicen, no, eres muy ambicioso. Por favor, no escuchen a esas personas. Hay una diferencia entre la ambición y la codicia, ¿no? La codicia es, lo quiero todo para mí y soy avaricioso y no lo voy a compartir, no. Entonces, tengo que tener ambición, esa es mi motivación. Pero esta ambición, este deseo vehemente, tiene que venir de un deseo consciente, no de un deseo programado. Entonces, para yo poder tener esta concentración, este foco, yo les recomiendo siempre la meditación, o pueden llamarle mindfulness si quieren, ¿no? Entonces, donde yo estoy entrenando mi capacidad de concentración para yo destinar mi atención. Fíjense en cualquier ambiente de su casa y van a ver que aquel ambiente que está desordenado, sucio, etcétera, es porque no le han prestado atención. Y una vez que ustedes le empiecen a prestar atención, van a ver cómo va a cambiar ese lugar. Pasa lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Porque yo veo personas que dicen, no, yo quiero tener un emprendimiento, pero le destinan 1 hora a su emprendimiento, 2 horas, ¿no? Y le están destinando más tiempo en, un trabajo con un jefe, o están destinando más tiempo en su diversión o, no sé, en cualquier otra cosa, ¿no? Pero dice, bueno, pero no salgo de este problema económico, no puedo madurar, no puedo salir de mi casa, pero es que no le estás prestando atención, ¿no? Y el otro punto que también es importante y se me acaba de ocurrir es manejar la tolerancia a la frustración. Bien, entonces reconozcan esto, y también lo hablábamos en una charla anterior. No existe lo perfecto. La idea es tener un mejoramiento continuo para nuestro desarrollo personal, pero pensar de que vamos a llegar a un punto donde ya todo va a ser perfecto, que vamos a poder controlar todo para yo estar bien, es un pensamiento inmaduro, es un pensamiento infantil. Bien, entonces tengan en cuenta estos 3 puntos para liberarse de la dependencia emocional, liberarse de la procrastinación, de esta insatisfacción por la vida. ¿Sí? Punto número 1, ambicionen en todos los aspectos que se quieran desarrollar. Pongan atención, pongan foco. Y sepan manejar la tolerancia a la frustración. Entonces, por tal motivo, trajimos este libro, ¿sí? para que lo puedan ver. Por favor, también síganos en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, ¿sí? Porque estamos haciendo un reto de 30 días, que es un libro por día. Son recomendaciones, no es para que leamos un libro por día,
¿sí? Entonces tenemos que ser realistas, ¿no? Lo aclaramos también en la publicación. Entonces, un libro que estamos recomendando este mes es Céntrate. Entonces, este libro les va a dar ejercicios bastante simples, prácticos, para que ustedes lo puedan aplicar en el día a día y entrenar su concentración. La concentración es algo que tenemos que entrenar, ¿no? Porque está de moda esto de la divergencia o el déficit de atención. Sí, el déficit de atención se debe a un problema de la concentración, pero eso está en el cerebro. Entonces el cerebro es como cualquier otro órgano. Si yo entreno a mi cerebro va a poder concentrarse y enfocarse. Pero eso requiere también atención, donde yo me priorizo. ¿Bien? Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, soy el Dr. Víctor Hugo Rojas y para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima.